Lo primero que pensé fue, esto no puede estar pasando aquí. No en este bar, no un martes, no a mí. Yo estaba en el rincón del tapeo, en Lavapiés. Había quedado con un colega del trabajo para tomar una caña después de un día asqueroso en la oficina. Y justo cuando él fue al baño, se me acercó un tío, con pinta de haber bebido 2 copas de más, y me suelta, con una sonrisa medio burlona. «Perdona, ¿tú no eres el marido de Marta?» No supe ni cómo responder. Porque sí, soy el marido de Marta, pero ¿quién cojones era él y por qué me lo preguntaba así? Sí, le dije, ya con la ceja levantada, en modo defensivo. El tío sonrió, negó con la cabeza y dijo algo que me dejó helado. Vaya huevos tiene la tía, macho, venir aquí contigo en Madrid, después de lo del fin de en Valencia. Se giró y se fue a la barra, como si no hubiera dicho nada importante. Pero yo me quedé clavado, con el vaso a medio camino entre la mesa y la boca, y un calor subiendo por el pecho que no era de la cerveza. ¿Qué coño había pasado en Valencia? Lo peor de todo es que Marta me dijo que ese fin de semana estaba en Zaragoza con sus amigas del cole. Que se iban a hacer una escapada de chicas. No me pareció raro. Lo habían hecho antes. Marta y sus amigas tienen esa costumbre de desaparecer un par de veces al año y volver con 1000 fotos y la cabeza despejada. Pero ahora resulta que alguien la ha visto en Valencia, y con otro tío. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo que me jodió no fue la sospecha. Fue la certeza con la que aquel desconocido lo soltó. Como si fuera algo sabido. Como si yo fuera el último gilipollas en enterarse. Cuando mi colega volvió de mear, ya no tenía ni ganas de hablar. Me lo quité de encima con una excusa barata y me fui directo al metro. Me bajé en Sol, caminé sin rumbo por la Gran Vía, y acabé sentado en un banco frente a Callao, con el corazón en la garganta. Intenté no pensar lo peor, pero la cabeza se me llenó de imágenes. ¿Y si era cierto? ¿Y si Marta no estaba en Zaragoza? ¿Y si todo este tiempo ha estado riéndose de mí? Llegué a casa a eso de las 10. Marta ya dormía. O fingía dormir, porque ni siquiera se movió cuando abrí la puerta del dormitorio. Yo me metí en la cama sin decir palabra, pero no pegué ojo en toda la noche. Tenía una imagen clavada, ese desconocido, su sonrisa, y su maldita frase. Después de lo del fin de en Valencia. Al día siguiente me desperté antes que ella. Preparé el desayuno como si nada. Tostadas, café con leche, zumo de naranja. Todo normal. Le di un beso en la frente, como siempre. Me sonrió con esa cara de recién levantada que siempre me ha gustado. Y por dentro, me quería morir. Me pasé todo el día con un solo objetivo, descubrir qué hizo Marta ese fin de semana. Pero no mirando su móvil. No. Eso es lo fácil, lo típico. Yo quería algo más directo. Así que decidí tirar por donde nadie mira, las personas. El sábado siguiente, mientras Marta estaba en casa preparando la cena, llamé a Ana, su mejor amiga. La que supuestamente había ido con ella a Zaragoza. Me inventé que quería organizarle una sorpresa de aniversario a Marta, algo romántico, y que necesitaba ideas. Ana, encantada, empezó a soltar anécdotas. Y entonces solté la bomba. ¿Y qué hicisteis en Zaragoza el otro día? Marta me dijo que os lo pasasteis genial. Hubo un silencio. Corto, pero suficiente para que mi estómago se encogiera. ¿Zaragoza? Ah, sí, muy bien, dijo Ana, forzando entusiasmo. Lo noté. Lo sentí. Esa pausa, ese cambio de tono. Ana no sabía de qué estaba hablando. Me lo estaba confirmando sin querer. Y en ese momento supe que Marta me había mentido. Pero aún no sabía por qué. Solo que no era un malentendido. Era una traición.
Y eso, amigo, eso lo cambia todo. Ese domingo fue extraño. No pasó nada fuera de lo normal, pero todo era diferente. Marta preparó la comida, pusimos la mesa juntos, y los niños jugaban en el salón como cualquier otro fin de semana. Pero yo no podía dejar de mirarla. Todo lo que hacía me parecía sospechoso. Cómo cortaba las verduras, cómo sonreía al hablar con los niños, cómo se reía conmigo sin que se le moviera un solo músculo de la cara. Nunca antes había dudado de su sinceridad, pero ese día cada palabra que salía de su boca me sonaba ensayada, como si estuviera interpretando un papel que ya no le salía natural. Y yo me limitaba a observar. No pregunté nada. No solté ni una sola frase que pudiera delatar lo que ya empezaba a sospechar. Pero por dentro sentía cómo la rabia se acumulaba en el pecho como si me estuvieran cerrando poco a poco una puerta desde dentro. El lunes por la mañana me levanté decidido. No iba a seguir jugando a hacerme el tonto. Me tomé el día libre en el trabajo con una excusa barata, diciendo que tenía cita con el dentista. Marta se fue al colegio como siempre, los niños al instituto, y yo me quedé solo en casa, en pijama, en silencio absoluto. Me senté en la cocina, abrí una libreta y empecé a escribir lo poco que sabía. 1. Marta había dicho que estaba en Zaragoza. 2. Ana no lo confirmó con seguridad. 3. Un desconocido me mencionó Valencia. 4. No sabía quién era ese hombre ni cómo conocía a Marta. Decidí que necesitaba una confirmación. Algo tangible. Algo que Marta no pudiera negar. Y para eso, lo único que se me ocurrió fue ir directamente a donde podía empezar a tirar del hilo, su correo electrónico. No era la primera vez que lo usábamos desde el mismo ordenador. El portátil familiar siempre tenía la sesión iniciada. Entré. Nada raro. Correos de Amazon, de Lampa del colegio, recibos. Pero al revisar carpetas encontré algo que me dejó congelado. Había un apartado llamado Reservas. Lo abrí. Dentro, 5 correos. Uno de ellos decía, confirmación de tu estancia, Hotel Silken Puerta Valencia. Fecha, el fin de semana que Marta había dicho que estaba en Zaragoza. Nombre de la reserva, Marta Gómez. 2 personas. Sin desayuno. 2 noches. Había incluso un archivo PDF adjunto con el justificante de pago. El cargo se hizo desde su tarjeta de débito, no desde la cuenta común. Todo estaba a su nombre. Y ahí estaba. No hacía falta más. La mentira era real. El viaje no fue a Zaragoza. Fue a Valencia. Lo reservó ella, lo pagó ella. Y lo hizo para 2 personas. Volví a sentarme. Esta vez no de forma tranquila. Me quedé quieto, mirando un punto fijo en la mesa. No estaba preparado. Pensé que, si algún día algo así pasaba, reaccionaría con ira, con insultos, con portazos. Pero lo único que sentí fue una mezcla entre decepción y vergüenza. Me sentí pequeño. Me sentí como un idiota. Como el único adulto de una película en la que todos los demás sabían algo que yo aún no había entendido. No sabía quién era la otra persona. No sabía si era alguien del trabajo, alguien nuevo, alguien viejo. Solo sabía que Marta había mentido. Me pregunté durante cuánto tiempo lo había estado haciendo. Si este era el primer viaje o solo uno más. Me imaginé a los dos saliendo del hotel, desayunando en alguna terraza, hablando de mí, riéndose incluso. Pensar en eso me revolvía el estómago. Así que decidí que ya era suficiente. No iba a seguir construyendo teorías en mi cabeza. Esa noche hablaría con ella. Pero no como un adolescente que ha pillado a su novia con otro. Iba a hablar con la calma de alguien que no necesita que le mientan más. Solo quería escuchar lo que ella tenía que decir. Esa noche, después de cenar, esperé a que los niños se fueran a sus habitaciones.
Marta estaba recogiendo la cocina. Le pedí que se sentara. Lo hice sin gritar. Sin palabras largas. Solo le dije, necesito hablar contigo. Pero de verdad. No te voy a interrumpir. Solo quiero saber qué hiciste el fin de semana que me dijiste que estabas en Zaragoza. Ella me miró fijamente. No dijo nada en los primeros segundos. Luego cruzó los brazos, se apoyó en la silla y me soltó una "¿qué viene eso ahora?", que me pareció ofensivo. No era momento de esquivar, así que fui directo. He visto la reserva del hotel en Valencia. ¿Estabas allí con alguien? Quiero saber la verdad. La expresión de su cara cambió. Ya no había espacio para fingir. Me miró con los ojos abiertos, sin sorpresa, pero sí con miedo. Era la mirada de alguien que sabe que ya no puede controlar el relato. Bajó la vista, se frotó las manos, respiró hondo y dijo, no fue nada. Solo necesitaba desconectar. Fui con una amiga. Le pregunté su nombre. Tartamudeó. Me miró. Se dio cuenta de que ya no podía seguir mintiendo. No fue una amiga, ¿verdad? Silencio. ¿Fue un hombre? Asintió. Solo una vez. Ni siquiera trató de negarlo. No dijo su nombre. No explicó nada. Solo dejó caer, no es lo que tú crees. Esa frase sí me cabreó. ¿Y qué es lo que creo, Marta? ¿Que fuiste a Valencia a leer poesía con un amigo? ¿Que compartiste habitación para ahorrar gastos? ¿Qué exactamente no es lo que creo? Ella no contestó. Solo se levantó y se fue al salón. Yo la seguí. La vi parada, con los brazos cruzados, como si esperara un castigo, pero sin arrepentimiento. Y ahí fue cuando la solté. ¿Te has acostado con él? No respondió. Pero no hizo falta. La cara lo dijo todo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió de verdad. Me di cuenta de que ya no podía mirarla igual. Que incluso si lo negaba, incluso si pedía perdón, incluso si lloraba, yo ya no era el mismo. Ese gesto, esa no respuesta, esa mirada culpable pero altiva, me dejó claro que ya no se trataba de salvar nada. Lo único que quedaba ahora era decidir qué hacer con los restos. Marta volvió a la cocina y se puso a fregar platos como si nada. Yo me senté en el sofá. No encendí la tele. No encendí el móvil. No dije ni una palabra más esa noche. Me quedé ahí, mirando al suelo, mientras escuchaba cómo ella recogía los cubiertos, lavaba los vasos, cerraba los armarios. Todo como si nada hubiera pasado. Pero yo ya sabía que todo había cambiado. Y ella también lo sabía. No dormí. Ni siquiera cerré los ojos. Me quedé en el sofá hasta que el reloj marcó las 6:30 de la mañana. Marta no volvió a hablarme en toda la noche y tampoco vino a ver cómo estaba. A eso de las 7, escuché que se levantaba. Se duchó, se vistió, preparó su bolso y salió sin decir una palabra. Ni un buenos días, ni una mirada. Nada. Como si la conversación de la noche anterior no hubiese existido. Como si no me hubiera confesado con su silencio que había estado con otro. Como si yo no estuviera sentado a 4 metros de ella, destruido por dentro. Eso fue lo que más me tocó, su frialdad. Esa manera de seguir adelante como si nada importara. Ni yo, ni lo que habíamos construido, ni el daño que me había hecho. Nada. Solo su rutina, su puta rutina. Me duché despacio. Necesitaba quitarme de encima la sensación de haber pasado la noche cubierto de algo sucio, de una mentira que se me había quedado pegada a la piel. Me vestí sin ganas y salí a caminar. No fui al trabajo. Apagué el móvil y me perdí por las calles del barrio. Caminé sin rumbo, pensando en lo que iba a hacer.
Sabía que tenía que enfrentarla de verdad. Lo del día anterior fue una conversación a medias. No había nombres, no había razones, no había respuestas. Solo evasivas y cobardía. Y yo no iba a aceptar eso. Quería saberlo todo. No por masoquismo, no porque necesitara detalles para sufrir más. Quería saber hasta qué punto había estado mintiéndome. Cuando empezó, quién era él, cuánto tiempo llevaba esto, si había sido una vez o si era una historia que llevaba meses, incluso años. Necesitaba saberlo porque de eso dependía mi... Respiró hondo. Luego, como si le hubieran apretado un botón, empezó a hablar. Sin pausas, sin adornos, sin lágrimas. Me contó que lo conoció hace unos meses, en una formación de profesores de diferentes centros. Que al principio solo hablaban por WhatsApp. Que él le hacía preguntas sobre el temario, que le parecía divertido, atento. Que se sentía escuchada. Que con el tiempo empezaron a hablar más, de cosas personales. Que le decía cosas que hacía años no escuchaba. Que le decía que era guapa, que era interesante, que tenía una voz que le gustaba. Y que ella, en vez de poner un límite, lo permitió. Que al principio le pareció un juego. Que luego ya no supo cómo parar. Que sí, que lo vio más de una vez. Que lo del hotel no fue la primera. Que habían salido a cenar, que se habían acostado más de una vez. Que no sabía en qué momento cruzó la línea. Que cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado lejos. Yo la escuchaba y sentía cómo me dolía todo el cuerpo. No por los detalles, sino por lo fácil con que lo decía. Como si no fuera consciente del daño que me estaba haciendo. No lloró. No pidió perdón. Solo contó los hechos como quien narra una historia de otra persona. Como si todo lo que estaba diciendo no tuviera consecuencias reales. Como si yo no estuviera ahí, escuchando cómo mi mujer se había entregado a otro, con planificación, con ganas, con intención. Cuando terminó, se quedó callada. Yo no sabía qué decir. Durante varios segundos no salió una sola palabra de mi boca. Después me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario, saqué una mochila y empecé a meter cosas. Ella vino detrás, me miró desde la puerta y dijo: ¿Te vas? Ni siquiera la miré. No me voy. Me alejo. No puedo estar aquí ahora. No quiero gritar. No quiero insultarte. No quiero romper nada. Quiero estar solo. Quiero pensar. Ella asintió. No intentó detenerme. No me abrazó. No me pidió que me quedara. Me dejó salir. Cerré la puerta con suavidad. Bajé las escaleras despacio. Salí a la calle con la mochila al hombro. Caminé sin saber a dónde iba, pero con una cosa clara, ya nada volvería a ser igual. Y en ese momento, tampoco sabía si eso era algo malo o una liberación. Estuve 3 días fuera de casa. Me quedé en un hostal cerca de Atocha, un sitio viejo, con paredes finas y colchones blandos, pero necesitaba silencio, espacio, y sobre todo no verla. No quería verla desayunando como si nada, no quería escuchar su voz hablando con los niños, no quería cruzarme con su mirada en el pasillo ni respirar el mismo aire en el salón. Me limité a contestar mensajes del trabajo, hablé con los chicos solo por WhatsApp, y me concentré en no perder el control. Cada noche volvía a repasar la conversación con Marta en la cabeza, recordaba su tono, su falta de emoción, su precisión para contar todo como si fuera un trámite, como si estuviéramos firmando un seguro en lugar de hablar de su traición. Lo más doloroso no fue que lo hiciera. Fue que lo hizo con una frialdad que no reconocía. No sentí amor en su culpa, no vi angustia en sus explicaciones. Solo rutina, como si fuera algo que tenía que decir porque no quedaba más remedio. Eso me dio más claridad que todo lo demás. Yo había sido su costumbre.
Oscar era su elección. El tercer día me levanté a las 8, me duché, me puse una camisa limpia y bajé a desayunar a un bar de los de toda la vida. Pedí un café solo, una tostada con tomate y un boli al camarero. Con una servilleta en blanco empecé a escribir punto por punto lo que iba a hacer. No era una estrategia de venganza de película. No buscaba destruirla con escándalos ni poner a los niños en contra. Quería algo real, algo que tuviera peso, que ella sintiera en carne propia, que entendiera sin posibilidad de duda. Y eso pasaba por desmontar la imagen de mujer perfecta que se había construido, sobre todo delante de su entorno más cercano, el colegio, su familia, sus amigas. Marta siempre había sido de guardar las formas, de cuidar las apariencias, de no dar nunca un paso sin pensar cómo sería visto desde fuera. Yo iba a romper ese escudo, pero sin gritar, sin ensuciarme, sin convertirme en el loco despechado. Lo haría con hechos. Volví a casa esa tarde. Los niños estaban haciendo deberes, Marta estaba en la cocina. Al verme entrar, se tensó. No dijo nada. Yo tampoco. Subí, dejé la mochila, me cambié de ropa y bajé a hablar con los chicos como si nada hubiera pasado. Durante la cena hablé de fútbol con el mayor y de una excursión con la pequeña. Marta se mantenía callada, ausente, sin saber si eso era calma o la antesala de algo peor. Después de acostar a los niños, me senté frente a ella en el salón. Encendí el televisor, puse el volumen bajo, y dije sin mirarla: te voy a pedir que este viernes no hagas planes. Vamos a ir a comer a casa de tus padres. He hablado con tu madre esta mañana, nos esperan a las 2. Ella me miró, confundida, sin saber cómo reaccionar. ¿Para qué? Para hablar. Para que sepan lo que pasa. No quiero mentir más. Quiero que lo sepa tu familia. Quiero que les cuentes tú lo que has hecho. Yo estaré allí para corregirte si decides maquillarlo. Intentó hablar, pero la interrumpí con un gesto. No es una opción, Marta. No es una sugerencia. Si no lo haces tú, lo haré yo. Pero va a pasar. Ella se quedó quieta, sin saber qué responder. Me fui a dormir sin decir nada más. El viernes llegó. Nos subimos al coche a la 1. No hablamos durante el trayecto. Marta iba con las manos en el regazo, mirando por la ventana. Yo conducía sin prisa, con la música baja, pensando solo en los minutos que faltaban. Llegamos a casa de sus padres, nos recibió su madre con 2 besos, su padre con un apretón de manos. Nos sentamos en la mesa del comedor como otras veces, pero nadie sabía que ese día no iba a ser igual. Esperé a que sirvieran el café, y cuando su madre se levantó para traer los dulces, le pedí que se sentara. Hay algo que Marta tiene que contaros. Ella me miró, me suplicó con los ojos, pero no dije nada más. Solo la miré fijo, esperando. Su madre se acomodó, su padre dejó la cucharilla sobre el platillo. Marta tragó saliva y habló. He estado con otra persona. Hace un tiempo. Fue un error. Y se lo oculté a Raúl. Él lo descubrió hace poco. El silencio fue absoluto. Su madre se llevó la mano al pecho. Su padre miró hacia abajo. Yo no añadí nada. Solo esperaba. Marta respiró hondo y continuó. Estoy intentando arreglarlo, pero no sé si eso es posible. Y quería que lo supierais por mí, no por otra persona. No hubo gritos, ni lágrimas exageradas, ni reproches. Solo decepción. Su padre se levantó y se fue al salón. Su madre la miró fijamente y le dijo: No me lo esperaba de ti, Marta. Nunca. Después de eso, no hacía falta más. Nos levantamos, agradecí la comida y nos fuimos. En el coche, ella no dijo una sola palabra.
Esa noche dormimos en la misma casa, pero en habitaciones distintas. Y al día siguiente empecé la segunda parte del plan. Escribí un correo al colegio. No fue anónimo. Firmado con mi nombre completo, dirigido a la directora y al departamento de orientación. Expliqué de forma clara, sin insultos ni emociones, que Marta había estado involucrada sentimentalmente con un hombre con el que compartió actividades académicas recientes, y que ese vínculo había causado una ruptura familiar grave. No pedí sanciones ni sugerí medidas. Solo dejé constancia de que el entorno profesional donde se generó esa relación no era tan inocente como parecía. Adjunto copia de la reserva de hotel, con fechas que coincidían con días que Marta había solicitado como baja por enfermedad. Eso era lo más delicado. Porque si había mentido también a nivel laboral, ya no dependía de mí. Ese mismo día imprimí todo, la reserva, el itinerario, una captura del calendario escolar donde ella marcaba con rotulador días de formación, y una nota con su puño y letra donde decía no contarle a nadie lo de Valencia. Lo metí todo en un sobre, lo cerré y lo envié al buzón del colegio. No tenía que esperar a que pasara algo. Solo necesitaba que ella sintiera que ya no podía esconderse. Que lo que hizo no se quedaba en casa, que no era solo entre nosotros. Cuando llegó el lunes, Marta no fue a trabajar. Se quedó en casa todo el día. No comió. No habló. Solo se sentó en el sofá, sin mirar la tele, sin decir nada. A las 5 de la tarde recibió una llamada. No escuché lo que le dijeron, pero sí vi cómo se le cayó el móvil al suelo al colgar. Se encerró en el baño durante 1 hora. Yo no fui a buscarla. A las 9 de la noche, salió, me miró, y dijo: me han pedido que me tome unos días. Dicen que hay padres que han preguntado si lo que se dice es verdad. Me han dicho que si se confirma, puede haber consecuencias. Que quizá me trasladen. Que quizá me sancionen. No dije nada. Me limité a recoger la mesa, a lavar los platos y a subir a mi habitación. No me alegré, pero tampoco sentí pena. Sentí que por fin el daño se repartía. Que ella también empezaba a entender lo que había roto. A partir de ese día empecé a vivir en modo automático. Me levantaba, me duchaba, iba a trabajar, volvía, hablaba con los chicos lo justo, me encerraba en mi cuarto por la noche y esperaba a que pasaran las horas. Marta seguía en casa, sin ir al colegio, sin salir apenas, encerrada en una mezcla de orgullo y vergüenza. No me preguntaba nada, no me pedía explicaciones, no intentaba saber en qué punto estaba yo ni si pensaba perdonarla. No había acercamientos, ni gestos de disculpa, ni siquiera fingía preocupación. Supongo que entendía que lo que habíamos vivido ya no servía para construir nada nuevo. El ambiente en casa era tenso, pero no explosivo. No había gritos, no había reproches, solo una frialdad contenida que lo decía todo sin necesidad de levantar la voz. Cada uno se limitaba a ocupar su espacio y evitar interferencias. No se lo dije a nadie más, pero empecé a visitar a un abogado. Tenía la oficina en Argüelles, muy discreta, y fue directo al grano cuando le conté el caso. Me preguntó si había pruebas. Le llevé copias impresas de todo, incluida la reserva del hotel, los apuntes a mano, los correos cruzados con la dirección del colegio. Asintió con la cabeza y dijo que con eso bastaba para iniciar un proceso de separación contenciosa con custodia compartida si yo lo solicitaba, y que, aunque era poco probable que se le penalizara económicamente por infidelidad en los términos legales, todo lo demás jugaría a mi favor si lo que quería era desvincularme de ella sin complicaciones. Me dio un plazo de reflexión de 10 días, pero yo no necesitaba 10. Volví a casa, subí al cuarto, imprimí los documentos que él me pidió firmar y guardé todo en un sobre. Decidí esperar hasta el domingo por la noche para hablar con Marta. No quería arruinarle el día a los niños ni crear más tensión durante la semana.
Ese domingo fue como todos los anteriores, cada uno por su lado, comida en silencio, sobremesa sin palabras y siesta fingida por parte de todos. A las 9 de la noche, cuando los chicos ya estaban en sus habitaciones, bajé al salón y me senté frente a ella. Tenía el sobre en la mano. Marta estaba viendo una película, pero la apagó en cuanto me sentó. Sabía que iba a pasar. No preguntó nada, solo me miró y esperó. No voy a alargar esto. He hablado con un abogado. Aquí están los papeles. Los he firmado. Solo falta tu parte. Ella los miró, pero no los tocó. Me preguntó si estaba completamente seguro. Le dije que no lo había estado nunca en mi vida hasta ahora. Que durante muchos años me había tragado todo para evitar conflictos, para no poner a los niños en medio, para proteger la imagen de una familia estable, pero que ahora había entendido que quedarse en silencio solo sirve para alargar la agonía. Le dije que no la odiaba, pero que ya no sentía nada. Que lo que había hecho era solo la última grieta en algo que ya venía roto de antes. Que su traición no era solo física ni emocional, era una muestra de que ya no nos debíamos nada. Si firmas esto hoy, lo resolvemos sin entrar en guerras. Yo no quiero ni la casa ni una compensación económica. Solo quiero seguir con mi vida y que los chicos sufran lo menos posible. Pero si decides no firmar, puedo convertir esto en algo público. Y no estoy hablando solo del colegio. Ella bajó la mirada. No dijo que no. No se indignó. Solo preguntó si ya no había posibilidad de reconstruir nada. Le respondí que lo que estaba roto no era el matrimonio. Era el respeto. Y que sin eso no se puede empezar nada nuevo. No lo hice para hacerte daño. Lo hice porque me sentía vacía. Tú ya no estabas. Estabas físicamente, pero no emocionalmente. Me mirabas sin verme. Me hablabas sin escucharme. Todo era automático. ¿Y crees que yo no lo sentía? Le pregunté sin alzar la voz. ¿Tú crees que yo no notaba que estábamos mal? ¿Que no me dolía la distancia? Claro que lo sabía, pero no pensé en solucionarlo acostándome con otra. Pensé en hablarlo, en buscar ayuda, en arreglar lo que se pudiera. Pero tú elegiste otra salida. Y ahora cada uno tiene que vivir con lo que eligió. Le dejé el sobre en la mesa, me levanté y subí. No necesitaba escuchar más excusas ni explicaciones tardías. Me acosté y cerré los ojos, por primera vez en semanas, con una sensación de decisión tomada que no me dolía, solo me dejaba en paz. A la mañana siguiente, encontré el sobre en la mesa de la cocina. Estaba firmado. No había nota, no había palabras. Solo la firma. Marta no desayunó conmigo, no me miró al salir, y yo no dije nada. El proceso estaba en marcha. Pasaron 3 semanas. Firmamos los papeles frente a un funcionario que no levantó la vista ni una vez de los documentos. Fue un trámite rápido, frío, sin sorpresas. Marta aceptó todas las condiciones, no pidió nada más allá de lo pactado. Acordamos una custodia compartida con horarios flexibles, sin visitas programadas ni tensiones innecesarias. Los niños aún no sabían nada, pero lo sabrían pronto. Lo hablamos con la psicóloga del colegio y decidimos darles la noticia juntos, sin entrar en detalles, solo dejando claro que no era culpa de ellos y que los dos íbamos a seguir presentes. La conversación fue corta, pero devastadora. El mayor preguntó si era definitivo, la pequeña rompió a llorar. Yo los abracé y les prometí que nada cambiaría entre nosotros. Marta hizo lo mismo. Fue la única vez que la vi llorar desde que todo empezó. Esa noche dormí en el sofá, no por falta de camas, sino porque aún no me atrevía a dormir en una casa que ya no sentía mía. A la mañana siguiente me fui a trabajar sin despedirme. Un viernes por la tarde recogí mis cosas y me mudé a un piso alquilado en Carabanchel.
pequeño, pero suficiente. El salón daba a un patio interior lleno de ropa tendida y conversaciones ajenas, pero me gustaba. Era mío. Por primera vez en mucho tiempo sentí que empezaba algo nuevo, sin promesas, sin mentiras, sin la carga de sostener lo insostenible. Los primeros días en el piso nuevo fueron raros. No por la soledad, sino por la ausencia total de ruido emocional. Después de tanto tiempo acumulando tensión, de tantas noches con el estómago apretado, de tantas conversaciones imaginadas y discusiones reprimidas, lo único que sentía era silencio. Me levantaba, preparaba café, abría las ventanas, ponía algo de música suave y leía el periódico en papel, como cuando era joven. Me acostumbré rápido a estar solo. No porque no extrañara a los chicos o incluso ciertos momentos con Marta, sino porque sabía que esta nueva rutina era real, honesta, limpia. Ya no tenía que vigilar nada, ni fingir que todo iba bien, ni sostener un equilibrio falso. Por fin vivía una vida que no necesitaba explicaciones. Pasaron los días y empecé a notar pequeños cambios en mí que antes no habría identificado como importantes. Volvía a tener apetito, dormía sin interrupciones, hablaba más con mis compañeros del trabajo sin querer acabar rápido cada conversación. Un jueves quedé con mi amigo Dani para cenar en su casa, cosa que había evitado durante meses. Me sentí ligero, libre de la incomodidad de tener que dar excusas. Le conté todo. No adorné nada, no justifiqué a nadie, no hice el papel de víctima. Solo le expliqué los hechos tal como habían ocurrido. Dani no me interrumpió. Escuchó en silencio y cuando terminé, sirvió más vino y me dijo, lo sabías desde el principio, pero no querías verlo. Ahora lo has visto todo. Y has hecho lo correcto. Le agradecí que no se pusiera dramático ni tratara de consolarme. Lo único que quería era que alguien entendiera que no se trataba de perder a alguien, sino de dejar de perderse a uno mismo. Las semanas siguientes me concentré en ser un padre presente, pero sin agobiar. Los chicos venían a casa algunos días, comíamos juntos, hacíamos deberes, hablábamos del instituto, de sus planes, de cosas simples. Les pregunté cómo se sentían. El mayor dijo que lo entendía, que ya notaba que las cosas estaban mal desde hacía tiempo. La pequeña aún preguntaba si volveríamos a estar juntos. Le expliqué con cuidado que no. Que a veces los adultos toman decisiones difíciles para vivir mejor, no por egoísmo, sino por necesidad. No le mentí. Le prometí que la seguiría viendo igual, que siempre estaría para ella, que nada de lo importante iba a cambiar. Me abrazó y no dijo nada más. No necesitaba más respuestas. Con Marta la relación se volvió estrictamente funcional. Organizábamos horarios, pasábamos información sobre los niños, acordábamos cosas por WhatsApp sin ningún tipo de conversación personal. Ella se mantenía correcta, sin exigencias ni reproches. Supongo que entendió que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Nunca me pidió volver, nunca planteó la idea de recuperar lo que habíamos perdido. A veces me preguntaba si realmente se arrepentía o solo lamentaba las consecuencias. Pero ya no me importaba su parte emocional. Mi decisión estaba tomada y no dependía de lo que ella sintiera o dejara de sentir. En una de las visitas al abogado, me entregaron el certificado de divorcio. Lo guardé en una carpeta sin hacerle ninguna ceremonia. No le conté a nadie más, ni lo publiqué en redes, ni mandé mensajes de anuncio. Lo consideré un documento más, un papel que simplemente confirmaba una situación que ya era real desde hacía tiempo. Ese fin de semana salí a caminar solo por Madrid, sin rumbo. Me perdí entre calles, compré una novela en una librería de segunda mano, me senté en un banco y leí durante 1 hora. Nadie me esperaba, nadie me reclamaba. No me sentí triste. Me sentí neutral. Y esa neutralidad fue la señal más clara de que estaba en paz. Pasaron 3 meses.
Una tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Marta. Me preguntaba si podía llamarme un momento. Le respondí que sí, por WhatsApp, sin darle mayor importancia. Me llamó. Su voz sonaba diferente, no frágil, pero menos firme. Me dijo que solo quería decirme algo que sentía que necesitaba soltar. Sé que ya no sirve de nada, empezó, pero me he dado cuenta de lo que perdí. Y no hablo solo de ti. Hablo de la versión de mí que dejé atrás cuando empecé a mentir. Todo lo que construimos, incluso con sus fallos, era mejor que esta sensación de haberme equivocado en cada paso. No te pido que vuelvas. No busco eso. Solo quería que lo supieras. Le agradecí la sinceridad, sin añadir nada más. No me alegró, no me enojó. Fue solo un cierre más. Un punto final que no necesitaba, pero que ella necesitaba decir en voz alta. Colgamos y nunca volvimos a tener una conversación personal después de eso. Un mes después volví a pasar por delante del colegio donde trabajaba. Había salido del trabajo temprano y me crucé con algunas madres a la salida. Una me reconoció y me saludó con educación. Noté cómo bajaban la voz al hablar cuando pasé cerca. No me importó. Hablarían, sacarían conclusiones, inventarían versiones, pero ninguna de esas voces sabía lo que yo había vivido. Ninguna conocía el peso de aguantar en silencio durante meses, ni el cansancio acumulado de intentar salvar algo que ya no se sostenía. Dejé que hablaran. Yo no tenía nada más que demostrar. Ahora vivo solo, pero no aislado. Recuperé relaciones que había dejado de lado, retomé aficiones olvidadas, me apunté a clases de cocina y de fotografía. Salgo de vez en cuando, sin planes fijos. A veces me llaman para quedar, a veces cancelo sin culpa. No tengo prisas, no tengo expectativas forzadas. Estoy conociéndome de nuevo, sin pretender ser quien era antes. Porque no lo soy. Porque después de algo así, uno cambia. No necesariamente para peor, pero cambia. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no sabría dar una respuesta corta. Aprendí que el amor no garantiza nada. Aprendí que confiar no te protege. Aprendí que uno puede sobrevivir a una traición sin perder la dignidad. Y sobre todo, aprendí que hay momentos en los que soltar no es rendirse, sino elegir empezar de nuevo. No con rabia, no con venganza, sino con la calma de quien ya no tiene miedo a estar solo. Y eso, sinceramente, es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo.